Hola jóvenes, a continuación vamos a abordar el tema de integrales múltiples. Antes de pasar a la metodología de la resolución de estas, vamos a abordar su definición y su notación. Definición de integral múltiple. Una integral múltiple es aquella que utilizamos en el cálculo de varias variables, es decir, cuando en una función podemos observar más de una variable en ella. La metodología para resolver este tipo de integrales reside en un orden, es decir, el diferencial nos va a informar respecto a qué variable vamos a integrar primero. Es un procedimiento análogo a la parte de derivadas múltiples, derivadas parciales. Sin embargo, aquí tenemos que tener un orden dependiendo del diferencial, es decir, la integral nos va a indicar conforme a qué orden nosotros vamos a ir resolviéndola. La notación. Nosotros vamos a trabajar en este caso integrales dobles, sin descartar que también pudieran existir integrales triples cuando se tienen más de dos variables, es decir, cuando tengo tres variables x, y, z, recurro a una integral triple. En este caso vamos a limitarnos a trabajar con integrales múltiples que se refieren a lo que son integrales dobles. En este caso observen que la integral doble tenemos dos integrales de una función con respecto a y primero y después con respecto a x, o también puede ser viceversa, primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces aquí consiste, por ejemplo, en el primer caso, que nosotros debemos integrar de la parte interna a la parte externa, es decir, de adentro hacia afuera, tomando primero la integración con respecto a la variable y posteriormente con respecto a la variable x. En este segundo caso pasa lo contrario, nosotros debemos integrar con respecto a x y posteriormente integrar con respecto a y. Entonces, dependiendo del orden en que se encuentre el diferencial de la variable, es con respecto a la variable que se va a integrar de forma de primero, ¿no? Bueno, vamos a revisar cuál es la regla de integración en las funciones de varias variables. Entonces, como les comentaba, una integral doble consiste en realizar dos integrales de manera simultánea. Una, tomando la variable que corresponde al diferencial interno, que es lo que les comentaba, y posteriormente integrar con respecto a la variable que nos indica el diferencial externo. Sin embargo, aquí, haciendo una analogía con las derivadas parciales, nosotros debemos, al momento de integrar con respecto a una variable, considerar a la otra variable como constante. Eso es lo que va a entrar en juego en esta parte de la integración múltiple. Vamos a ver algunas reglas de integración ordinaria, es decir, algunas reglas básicas de integración. Vamos a recordar un poquito, acuérdense que el cálculo de varias variables es una extensión del cálculo de una variable, es decir, que las mismas reglas, las mismas fórmulas, tanto de derivadas como de integrales, que se usan en cálculo de una variable, son aquellas que vamos a utilizar o extender al cálculo de varias variables, es decir, es la misma metodología, las mismas reglas. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Que cuando nosotros integremos o derivemos con respecto a una variable, las otras variables son consideradas como constantes, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo en esta parte de integración. Nuestro caso 1 es la función potencia por una constante, es la forma más sencilla de una integral, ¿ok? Entonces en este caso observen, tenemos una integral doble de 2x cuadrada y, diferencial de x, diferencial de y. ¿Qué es lo que me está indicando esto? Que primero yo debo tomar la integral de manera interna, es decir, voy a integrar con respecto a x, que es lo que me dice el diferencial, y lo que yo obtenga como resultado lo voy a integrar con respecto a y. Entonces siempre voy a empezar de adentro hacia afuera. También observen que las integrales son integrales definidas, es decir, que contienen límites de integración para que nosotros podamos evaluar en el resultado final de la integral. Es decir, cuando nosotros tenemos límites numéricos, nuestro resultado final, por lo tanto, va a ser un número. Entonces, bueno, con respecto a este ejemplo, vamos a ir desglosándolo. Ya quedamos que primero vamos a tomar la parte interna, es decir, voy a integrar esta función con respecto a x, considerando obviamente a lo que tenga y como una constante. Entonces, si yo
considero a y como una constante, voy a acordarme que mis reglas de integración, de hecho aquí se los voy a mostrar, en las reglas de integración básicas en cálculo de una variable, cuando nosotros nosotros tenemos una constante por una potencia. ¿Qué es lo que sucede? La constante yo la puedo sacar de la integral y posteriormente voy a integrar lo que tenga la variable, ¿no? Entonces, en este caso voy a hacer eso. Voy a sacar de la integral la constante, que es 2, y la y también, porque acuérdense que en este caso lo estoy integrando con respecto a x, entonces sale tanto el coeficiente como la variable y, puesto que la estoy considerando como constante. Entonces nada más voy a integrar ahora esta variable x cuadrada siguiendo mis reglas de integración de cálculo de una variable. ¿Cuáles son mis reglas de integración? Recurro aquí al formulario y ¿qué es lo que me dice esta regla? Que la constante que yo saqué lo voy a multiplicar por esta parte. ¿Qué es lo que hace la integración de una función potencia? Simplemente a la potencia se le va a sumar un 1 por fórmula y esa función la voy a dividir entre el exponente, ¿ok? Entre el mismo exponente. Entonces, observen, en este caso la x cuadrada me dice la fórmula que le voy a sumar un 1, entonces 2 más 1 me va a quedar 3 y lo voy a dividir sobre el mismo exponente, que en este caso pues es 3, ¿no? Entonces ya tengo aquí el resultado de la integral. Nada más que observen que ahora, como la integral, esta de acá, tiene un límite de integración numérico, tengo yo que evaluar este resultado final en estos valores, ¿ok? Entonces voy a recordar un poquito igual el cálculo integral en una variable. Cuando tenemos límites de integración, primero evaluamos el límite superior, que es el que se encuentra en la parte de arriba, en la variable con respecto a la cual estoy integrando. ¿Respecto a cuál estoy integrando aquí? Con respecto a x. Por lo tanto, este 3 lo voy a evaluar en x y posteriormente voy a hacer una diferencia con el límite inferior, ¿ok? Es decir, voy a evaluar el 0 otra vez en x. Entonces, es lo que les mencionaba, ese 3 lo voy a evaluar donde yo vea x, porque es con la variable con respecto a la cual estoy integrando, menos el límite de integración inferior, que es el 0, es decir, voy a sustituir 0 donde yo vea x. Resolviendo esto, 3 al cubo me da 27, entre 3 me da 9, y lo voy a multiplicar por 2y. Y en este caso 0 al cubo me da 0, entre 3, 0, por menos 2y, pues se elimina, ¿no? Entonces en este caso nada más voy a multiplicar 9 por 2y y me da 18y, ¿ok? Entonces, en este caso ya tengo el resultado de la primera integral, es decir, el resultado de la integral interna. Es decir, primero con respecto a la variable x. Posteriormente, ¿qué es lo que me falta hacer? Integrar ahora ese resultado que yo obtuve, que es 18y, lo voy a integrar con respecto al diferencial externo, es decir, con respecto a y. Entonces, simplemente tomo este resultado y voy a tomar la integral externa, es decir, la integral que me faltó. Observen esta de aquí, integral de 1 a 2 del resultado, que es 18y de y. Entonces, pues es una integral súper sencilla con respecto a la variable y. Nada más, repito aquí, cómo lo integro. Esta constante que es 18 sale de la integral, por lo que vimos en la fórmula de hace ratito. Integro ahora la y. ¿Y qué significa integrar y? Es que a su exponente, que es 1, le sumo 1 de fórmula, me da el 2 de aquí, y lo divido entre su mismo exponente. Entonces, este resultado de la integral voy a tomarlo para poder evaluar los límites de integración, que es 2 y 1, ¿ok? Entonces, nada más evaluamos primero el límite superior menos la evaluación del límite inferior, que es 1. Es decir, voy a sustituir en donde ustedes vean y, van a sustituir ambos límites. En este caso, nada más, acuérdense que es elevar 2 al cuadrado 4, entre 2 me queda 2 por 18, 36. 1 al cuadrado es 1, entre 2 es un medio, por 18, 9. Realizamos la resta y como resultado final obtenemos 27. Y ese valor es nuestro resultado final de la integral múltiplo o la integral doble. Entonces, recapitulando esta parte, que es como que la base, si ustedes dominan esta parte, este caso, van a poder avanzar y dominar los demás.
Simplemente es aplicar en orden lo que es la integración. Primero, integrar con respecto al diferencial interno, que es diferencial en este caso de x, y tomar a todo lo que vea y, es decir, sacarlo de la integral, ¿ok? Y posteriormente el resultado que yo obtenga de esa integral, evaluarla con respecto al diferencial exterior, que en este caso es y, obviamente sustituyendo los límites numéricos de integración, ¿ok? Bueno, espero que les haya quedado claro este video, esta pequeña explicación. En el siguiente video les voy a mostrar un ejemplo más mezclando lo que son suma y resta de este tipo de funciones para que ustedes puedan ver cómo esto va influyendo en los demás casos que vamos a abordar. ¿Ok? Bueno, les envío un cordial saludo, chicos, y nos vemos en el próximo video.